Mire, este año lo hemos denominado en la iglesia año de pacto. 2019, año de pacto. Y quiero que ponga atención en la figurita que está arriba del 2019. ¿Qué figura le ve? En la pantalla. ¿Qué parece? Grábesela, esas rueditas que están ahí y esa línea. Porque hoy vamos a entender qué es vivir una vida de pacto. Y si este año nuestro énfasis va a ser año de pacto, queremos entender bien lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Vivir una vida de pacto. Bueno, ya están recibiendo sus hojitas, saquen su lápiz, su pluma. Hermana sugiere si nos ayudan, por favor, con los que faltan todavía, aquí de este lado izquierdo. Y los que gustan de abrir su Biblia en Salmos 89, 28 y 34, de todos modos lo vamos a ver ahorita en la pantalla. Pero quiero presentarle brevemente en la siguiente, Irene, es la visión de la iglesia. Nosotros tenemos definida un propósito general que lo tenemos allí, pero lo dividimos en visión y misión. La visión que tenemos ahora como iglesia es ser una iglesia de pacto con discípulos en transformación integral. Le voy a pedir que me ayude a leerla. 1, 2, 3. Ser una iglesia de pacto con discípulos en transformación integral. La visión tiene que ver con lo que queremos ser. Y queremos ser una iglesia de pacto integrada con discípulos que vivan en transformación integral. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Es nuestra misión. La siguiente dice, leamos juntos: discipulamos amando a Dios, a la familia, a la comunidad y a las naciones. Eso no lo podemos hacer si no somos lo anterior. Regrésale a la anterior, Irene. Necesito que estés atenta para no retrasarnos mucho. Regrésale a la anterior. Bueno, en lo que le regresa, ¿verdad? No podemos hacer lo que no somos. Necesitamos ser primero una iglesia de pacto, ser discípulos que vivan en constante transformación integral, para después, la siguiente ahora sí, hagamos nuestra misión. Más rapidito. Ser, la siguiente, misión. Bueno, parece que está fallando ahí el equipo. Para que nosotros entonces podamos discipular, amando a Dios, ¿a quién más? A la familia, a la comunidad y a las naciones. Es decir, el producto de lo que hagamos en la vida proviene de lo que somos. Y como en este año queremos aprender a ser una iglesia de pacto, vamos a entender qué es un pacto para un hijo de Dios. Y leemos el versículo siguiente. Dice en Salmos 89, 28 al 34, el siguiente, el versículo dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto le será firme con él. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ahora ustedes léanlo, por favor. Muy bien. ¿Qué es un pacto? Un pacto, la palabra pacto en las escrituras es una palabra en hebreo que significa, se dice berit, pero significa alianza. Una alianza, una relación, un acuerdo mutuo entre dos partes para poderse relacionar. Entonces, nosotros tenemos un Dios de pactos. Nuestro Dios eterno es un Dios de pactos. Anótele ahí en su hojita para que vayamos avanzando. Nuestro Dios eterno es un Dios de pactos. Y cuando Dios nos creó a Adán, creó a Eva y a todos los seres humanos,
Nos hizo a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que nos dotó con la capacidad de pactar. Dios nos dotó con la capacidad de pactar. Porque un pacto es necesario para que haya una relación. Sin pacto no hay relación. Por eso tenemos un Dios de pactos. Diga conmigo, Dios de pactos. Dios de relación significa. Sin pacto no hay relación. Y entonces, como Él es un Dios que se relaciona a través de pactos, nos creó con esa capacidad de pactar, de hacer pactos, para poder iniciar relaciones. En la Biblia, el pacto es la máxima expresión de amor comprometido y confianza absoluta. El pacto es el medio que Dios usa para relacionarse con su creación. Y lo vemos con Adán y con Eva en el jardín del Edén. Dios establece un pacto con ellos para poderse relacionar. Lo vemos con la creación. Dios se relaciona con su creación y le da la capacidad a Adán y a Eva de que se relacionen con toda su creación y hace un pacto con ellos también, asignándoles la capacidad de relacionarse y de administrar toda la creación. Para comenzar, la iban a cuidar, la iban a nombrar, la iban a administrar y la iban a hacer producir. El ser humano, Dios nos ha provisto con la capacidad de relacionarnos no solo con Dios, también con los seres humanos y también con la creación. Y esa capacidad de pactar es la que nos permite tener un compromiso. Vaya grabando esa palabra, un compromiso. Y ese compromiso genera confianza en la relación. Si no hay compromiso, no hay confianza. Entonces dicen los muchachos de ahora, bueno, no todos, ¿verdad? Uno que otro, que dice, mira, sin compromiso, por si acaso. Y como no hay compromiso, no hay confianza. No se espera confianza, no se cultiva la confianza. Así que Dios es el principal modelador del pacto a través de todas las escrituras y su anhelo es que todos los seres humanos aprendamos a vivir en pacto con Él. Y una vez que vivimos en pacto con Él, vamos a aprender a vivir en pacto en todas nuestras otras relaciones. Dígame, ¿qué otras relaciones tenemos los seres humanos aparte de relacionarnos con Dios? A ver, quiero escuchar. ¿Con quién se relaciona usted? Su familia, ¿quién más? Los compañeros de la escuela, ¿quién más? En el trabajo, con su jefe o si es jefe, con sus empleados. ¿Quién más? Con los vecinos, con la sociedad, con la iglesia, con los ministerios. ¿Quién más? Con su pareja, con su cónyuge, con los hijos, es otra relación. Con los comerciantes, una relación comercial. Con los padres, con nuestros gobernantes, con nuestros legisladores, con los pobres, con los ricos. Tenemos muchas relaciones, pero todas las relaciones que nosotros logremos desarrollar con todas esas personas van a estar basadas, van a estar emuladas, van a estar copiadas de la relación que tenemos con Dios. Porque Dios es el modelo de relación. Y si yo me relaciono con Dios, aprendo a relacionarme bien y entonces puedo relacionarme bien con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mi jefe, con mis empleados, con mis maestros, con mis compañeros. Me aprendo a relacionar con todos. Así que, resumiendo, si hay alguien por ahí que se pone los guantes cada semana con su cónyuge, si hay algún niño
gritón, rezongón, o un padre pegalón, así dicen los niños, ¿eh? Eres un pegalón. O si hay un empleado flojo, o un patrón tirano, o un ciudadano rebelde, o un gobernante tirano, es así porque así es su relación con Dios. No hay otra. Somos así porque así está nuestra relación con Dios. Por eso, nuestro primer y más importante pacto debe ser con Dios. Repita conmigo, nuestro primer y más importante pacto debe ser con Dios. Ningún ser humano puede relacionarse con Dios si no es por un pacto personal a través de Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo, al celebrar la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer hoy, Él dijo, esta sangre es el nuevo pacto que celebro con ustedes. La sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz de Calvario es el símbolo del nuevo pacto, la nueva forma de relacionarme con ustedes. Ya no iba a ser por una ley, que por cumplir ciertas cosas de la ley teníamos acceso al Padre o podíamos volver a reunirnos con el Padre. No, ahora es una nueva forma de relacionarme con ustedes, un nuevo pacto. Y como es el principal, todo ser humano debe conocer que necesita aprender a relacionarse con Dios a través de este nuevo pacto, que es la sangre del Señor Jesucristo, y que nos permite recibir el perdón de nuestros pecados, de nuestras maldades. Por eso, este año 2019 lo iniciamos orando y declarándole al Señor en fe, Señor, que este año tenga mayores victorias. ¿Por qué? Porque voy a entender mejor a vivir en pacto contigo. Si yo aprendo a vivir en pacto contigo, la consecuencia va a ser bendición. Las bendiciones que el Señor tiene en su palabra están basadas en un pacto. Si yo no aprendo a vivir en pacto, no recibo la bendición del Señor. Si yo aprendo a relacionarme con Dios a través de un pacto, entonces experimentaré las bendiciones de Dios. Alguien dice, se escucha bonito, pero ¿cómo le hago para aguantar a esta mujer o a este hombre que ya me tiene los pelos de punta? Ya no lo aguanto. ¿Cómo le hago para que mis hijos puedan reaccionar y me lleve mejor con ellos? Me faltan el respeto. La respuesta está en un pacto con el Señor a través de Cristo Jesús. Cualquiera que no conoce a Cristo, su primer pacto necesita ser con Dios. A veces hay personas que están viviendo conflictos en su vida y dicen, es que tengo problemas económicos porque en mi trabajo tengo malas relaciones, es que tengo problemas en mi hogar porque con mi esposa, con mi esposo, no podemos vivir, vivimos distanciados, vivimos tensos, es que tengo problemas con mis vecinos, no nos aguantamos, no nos soportamos y quieren resolver esos problemas, esas relaciones, ignorando la relación principal que debemos tener con nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Entonces, si una persona quiere resolver esas relaciones, necesita resolver la principal relación, que es con, dígame, ¿con quién es? Con Dios, a través de Cristo Jesús. Y esa fue la misión del Señor Jesucristo, volver a unir la relación con el Padre a través de esa nueva forma, de ese nuevo pacto, de esa nueva relación en Cristo Jesús, para que podamos experimentar todas las bendiciones de Dios. Pero también el pacto matrimonial es el segundo pacto que Dios nos modela y es un pacto tripartita. Es decir, generalmente pensamos que es entre un hombre y una mujer, pero no. Es entre Dios, un varón y una mujer. Ese es el pacto matrimonial. Participan 3 personas. Dios es el principal participante y aunque la muchacha dice,
me lo gané, se lo robé a las otras. No, no se lo robó. Dios se lo dio porque Dios es el que los unió. De Él fue la idea, de Él fue la iniciativa. Y por eso permitió que estén juntos, aunque ahorita quieran estar separados. Dios diseñó que usted estuviera con su esposo, con su esposa. Y en los jóvenes que nada más suspiran, también ya Dios tiene quién va a ser el que va a formar parte de ese pacto con Dios. Y ese es el segundo pacto más importante. Y mire, si nuestro pacto con Dios está bien, y ahorita voy a profundizar un poquito más en eso, mi pacto matrimonial va a estar mejor. Si mi relación matrimonial no funciona bien, no tengo primero que invertir en mi relación. Eso quiere decir, esto me dice que mi relación principal con Dios está mal. Por eso mi relación matrimonial está mal. Entonces necesito trabajar primero en mi pacto personal con Dios. Y trabajando en mi pacto personal con Dios, entonces voy a aprender a vivir en pacto también con mi cónyuge. Ahora, nuestro pacto con Dios, anótele ahí, es el que determinará cómo vivimos el resto de pactos que nosotros hagamos sobre la tierra. Y hacemos pactos con nuestro cónyuge, con nuestra familia. Hacemos pactos con nuestras autoridades. ¿Cuántos tienen su credencial de lector? A ver, todos los ciudadanos, levanten su mano los que tienen credencial de lector. Aquí vamos a ver los responsables ciudadanos, ¿eh? Ok. Esa credencial de lector es el papelito que demuestra nuestro pacto como ciudadanos de México. Usted dirá, ¿y cuándo hice ese pacto? Cuando le dieron su credencial, firmó un papelito donde usted se convierte en ciudadano y asume la responsabilidad de mantener una buena relación con su nación a través de nuestra Constitución. También establecemos pacto con nuestro trabajo. Los que son empleados firmaron un contrato y a partir de allí se obligan a mantener una relación bajo ciertas condiciones con su empleador. Tenemos pactos también con nuestra comunidad. A veces es implícito y a veces es explícito. Implícito porque no tenemos que firmar un papelito de que voy a ser el vecino de la colonia, pero al comprar ese terreno, al comprar esa casa y al tener esa escritura, yo me estoy haciendo un pacto de integrarme a esa región, a ese pequeño espacio para convivir con los que estén a mi alrededor. Y es un pacto con mis vecinos, con nuestras instituciones y con nuestras leyes. ¿Cuántos conducen un vehículo? Levanten la mano los que conducen un vehículo. Ok. Manténganla arriba los que tienen su licencia, bájenla los que no la tienen, porque están violando un pacto. Cuando maneja un vehículo, lo maneja porque firmó un pacto, le dieron una licencia. Y puede tener relacionamiento con la institución de tránsito y con los señalamientos de tránsito. Necesita relacionarse correctamente, porque si no, entonces está violando el pacto. Y violar el pacto trae consecuencias. Así que nuestro pacto con Dios determina la forma como vamos a vivir los demás pactos. Si yo vivo un pacto correctamente con Dios, entonces voy a tener la facilidad de vivir bien mis demás pactos con todas las personas que me rodean. Si yo no tengo y no vivo un pacto correctamente con Dios, entonces voy a tener dificultad para vivir los demás pactos con las personas a mi alrededor, porque estoy emulando, porque estoy copiando, porque estoy modelando el pacto principal que tengo con Dios. Y aquí es donde a veces caemos en crisis, porque la forma en que hemos vivido, la hemos bebido, la hemos mamado, la hemos absorbido de nuestra cultura.
Y nuestra cultura es una cultura que por esencia vive fuera de pacto. Fuimos conquistados por hombres españoles que durante 1 o 2 décadas solo había españoles y que por sus, según ellos, sus necesidades, entonces lo que hicieron fue engendrar hijos con las indígenas, pero no se hacían sus padres, ni vivían en pacto con esas mujeres, sino que solamente engendraban hijos. Y nuestra cultura latinoamericana nació con familias fuera de pacto. Ese es nuestro modelo. Eso absorbemos. Y si ve en su familia, la prima vive sola con su hija. El tío vive solo con sus hijos. La abuela la abandonó su marido. El bisabuelo murió solo porque la bisabuela lo abandonó. Mis hijos, a lo mejor, están solos y viven con sus abuelitos porque ninguno de los padres está con ellos. Eso es prueba de que nuestra herencia cultural es una herencia fuera de pacto. Y eso lo trasladamos a la vida cristiana, porque no aprendimos a vivir con reglas, porque no aprendimos a vivir en una buena relación cimentada con un pacto. Entonces, las demás relaciones que tenemos han sido afectadas. Y cuando alguien viene a Cristo, si no entiende qué es vivir en pacto con Dios, sigue viviendo el mismo modelo que aprendió, de tal manera que cuando va a la escuela y se tiene que hacer responsable en su relación como estudiante, cuando se inscribió, firmó ese pacto su papá si es menor de edad, y lo firmó usted directamente si es mayor de edad, con esa escuela donde se comprometió a estudiar y a obtener su reconocimiento por su esfuerzo en la escuela. Pero como tenemos esta herencia fuera de pacto, entonces esa herencia le empuja a vivir fuera de pacto y no cumple sus tareas, no va a clases. ¿Y cuántos de los que están aquí sin vergüenza pueden levantar la mano y algún día se jalaron las clases? Sin vergüenza, hermano. Yo soy el primero, yo sí me las jalé. Dios mío, aquí hay muchos que fueron estudiantes de pacto. Muy poquitos vivimos fuera de pacto. ¿Cuántos ciudadanos de pacto? Y estoy seguro que esa influencia de una vida fuera de pacto se ha penetrado aún en nuestra relación con Cristo y vivimos como ciudadanos fuera de pacto y que vamos en la calle comiendo algo y de repente agarramos y hacemos bolita y pues, lo tiramos allá. Y vamos en el coche y tiramos el palito de paleta. Y vamos en el coche y tiramos la cáscara de plátano. Y algunos muy ecológicos dicen, es que se va a hacer abono, estoy abonando la tierra. No, sinvergüenza, está violando el pacto de ciudadano. ¿Me explico? Hasta acá vamos. ¿Y usted ha visto que cristianos hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Mire, nos vamos a autoexaminar. Al salir del templo, agáchese así y vea abajo de las mesas, de las sillas, cómo queda basura en el templo. Hágalo, salga. Ya cuando estén algunos afuera, agáchese. Acuérdese quién estaba por allí y vas a medio atinarle quién es un cristiano que no vive en pacto. ¿Hasta aquí voy? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Esto quiere decir que no he entendido qué significa vivir en pacto con Dios. Para Dios, cada pacto en el que participa se constituye de 4 características. La siguiente, Irene. Perpetuo. Cuando dice el versículo que leímos, no olvidaré mi pacto.
también se constituye en inquebrantable. Bueno, perpetuo es algo por siempre, no tiene final. Una vez que se hace un pacto con Dios, es para siempre. Es inquebrantable también, cuando dice mi pacto le será firme, es decir, no se rompe. Un pacto para Dios no se rompe. En nuestra mente y en nuestra cultura los pactos se hacen para, dígalo, para romperse. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra herencia, pero no para Dios. Para Dios el pacto no se rompe. Tercera, irreversible, cuando dice para siempre le conservaré. Esto quiere decir que no se echa para atrás. Y entonces hasta tenemos frases, ¿verdad? Oye, ¿por qué no llegaste? No, es que me eché para atrás. Dice. Era mucha responsabilidad. Ya había hecho un pacto con alguien y se echó para atrás. Escuché de una muchacha, ¿fue una muchacha? Sí, fue una muchacha que dijo, yo me iba a casar. Y una semana antes de la boda, llega el muchacho, ya estaba todo, para los que se quieren casar, para los que ya se han casado y ya han estado a punto de eso. Ya estaba todo. Y de repente el muchacho le dice, ¿sabes qué? Mi mamá dice que siempre no. Bueno, ese fue el pretexto, ¿verdad? Se echó para atrás. Y entonces la muchacha quedó desubicada. Obviamente echaron para atrás todo. Y 2 meses después escuchó que el muchacho, el que le había dicho para atrás todo, se casó, ocupando el mismo salón, el mismo programa. Todo lo que habían preparado para su boda nada más cambió de novia. Se echó para atrás. Y eso es algo muy común en nuestras relaciones. Son irreversibles. Pero si entendemos que Dios está en medio de nosotros, todos los pactos, principalmente el que he hecho con Dios, no se echa para atrás. Y todos los demás pactos que haga con cualquier persona, con cualquier institución, no se echan para atrás. Eso es vivir en pacto. Y la cuarta es irrevocable. Esto quiere decir que no se puede cambiar. Cuando dice el Señor, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mire, este versículo que leímos de Salmos 89, 28 y 34, es una repetición de lo que para Dios significa un pacto, que se la hizo a Noé, se la hizo a Abraham, se la hizo a Isaac, se la hizo a Jacob, se la reafirmó a David, la repitió a otros, la reafirmó con Cristo Jesús. Esas 4 características siempre las ha reafirmado el Señor desde el Génesis, que sus pactos son perpetuos, inquebrantables, irreversibles, irrevocables. Y así deben ser todos los pactos que nosotros hacemos. Alguien dirá, qué difícil. Bueno, es difícil cuando ni siquiera podemos vivir nuestro pacto con Dios. Si he dicho, Señor, te entrego mi vida, te voy a seguir. Nadie dijo que era fácil seguir a Jesús. Nadie dijo que no iba a tener problemas seguir a Jesús. Pero en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, yo quiero ser fiel a mi pacto con Dios y lo voy a seguir. Ahora sí, como decimos cuando se casan, hasta que la muerte nos separe. Aunque aquí no vamos a ser separados del Señor. Mire, cuando Dios establece su pacto con Abraham en Génesis 15, del 9 al 19, usted ve esta imagen, ahorita le explico. En esta parte de Génesis 15, si alguien lo quiere buscar en su Biblia, del 9 al 19, Dios le pide a Abraham una becerra, una cabra y un carnero de 3 años. Y luego también le pidió una tórtola,
y un palomino. Y los 3 primeros los partió por la mitad y estuvo esperando la respuesta de Dios hasta el atardecer. Allá se ve a Abraham paradito atrás, pero mientras estaba esperando a Dios, venían los buitres, los animales que comen la carne, y entonces él iba y los asustaba. Mientras tenían que permanecer los 3 animales partidos a la mitad, derramando la sangre, y los 2, la tórtola y el palomino allá al final. Esto es lo que se hacía comúnmente en ese entonces, lo acostumbraba la cultura de ese entonces para sellar un pacto. Y entonces la costumbre era que mientras estaban los animales partidos, los que pactaban pasaban entre los animales diciendo, declarando en voz alta, que me pase lo mismo a mí que a este animal partido si yo quebranto mi pacto. Cuando hacían un pacto ese decían, que me pase lo mismo que a estos animales partidos si yo quebranto este pacto que estoy haciendo contigo. Eso significa un pacto. ¿Lo sabía? En otras palabras, eso significa mi pacto con Dios. Que me pase algo similar a esto si yo rompo mi pacto con Dios. No es fácil cumplir un pacto. Y lo saben los que son casados. No es fácil. Si lo sabré yo. Si lo sabrá mi esposa. 2 ocasiones cruzó por nuestro lenguaje la palabra divorcio en 21 años. Pues me divorcio. No es fácil mantener un pacto. Cuesta, duele, saca lágrimas cumplir un pacto. Pero si uno lo cumple, vive las bendiciones del pacto. Ser hijo de Dios no es fácil. Estaba viendo un documental de cómo terminaron los discípulos del Señor Jesucristo. Todos asesinados, muertos, crucificados, cortados, todos. ¿Y sabe qué es lo que nos dice nuestra cultura? No, hombre, mira, si vas a ser seguidor de Dios o vas a tener una religión, no te afanes, no seas fanático. ¿Sabe qué es eso? Nuestra herencia cultural de falta de pacto. Por eso vivimos así en todas las áreas de nuestra vida. En nuestra familia no cumplimos con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos. En nuestro trabajo no cumplimos nuestro horario, salimos antes, nos robamos las cosas. En nuestra circulación en la ciudad nos saltamos los altos, nos pasamos donde dice paso peatonal primero. Ah, no, yo voy primero. 1 por 1, no, 5 por 1. Pasan 5 yo y primero y después al último el que se atonte. Todo eso es la herencia de nuestra cultura de falta de pacto. Y eso ha penetrado nuestra mente, ha penetrado nuestro corazón, nos ha infectado para vivir una vida de falta de pacto con Dios. Para Dios eso no es aceptable. ¿Sabe qué pasaba cuando pecaban en el Antiguo Testamento? Les pasaba eso. Se morían. Dios enviaba juicio. Cuando el pueblo de Israel, cuando subió Moisés al monte Sinaí y regresó con las tablas, se encontró con que ya habían edificado allí un becerro diciéndole, tú nos liberaste de Egipto, haciendo idolatría. El Señor se molestó tanto que en un instante murieron 5,000 hebreos. Y entonces Moisés y Aarón tuvieron que correr por el campamento rápido, recorrer el campamento y decirle, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Pero en un instante murieron más de 5,000 porque violaron el pacto. ¿Se imagina si Dios fuera así con nosotros hoy?
¿Cuántos cristianos caeríamos fulminados porque no vivimos en pacto? Sin embargo, el nuevo pacto es un pacto de gracia, de misericordia, de oportunidad, que cuando alguien se equivoca, Dios no lo fulmina en el instante. Mientras tenga vida, tiene oportunidad de reivindicarse en su pacto con Dios a través de Cristo Jesús, de regresar y de decirle: Señor, me equivoqué. Mientras tenga vida, puede rehacer su pacto con Dios, puede restaurar su pacto con Dios. Mientras tenga vida, puede restaurar su pacto con su cónyuge, que si cometió errores, que si está separado, que si se divorció, lo que sea, hay oportunidad. Que si el hijo se fue de la casa y el pacto de padres con hijos se quebrantó, mientras tenga vida tiene oportunidad para restaurar ese pacto. El hecho de que no haya un castigo de muerte inmediato no quiere decir que vamos a vivir en el libertinaje como actualmente vive nuestra cultura y en nuestro siglo. Quiere decir que el Señor en su grande misericordia nos permite reivindicarnos en nuestro pacto con Él. Y mire, como Abraham entendió lo que significaba un pacto, él estaba dispuesto a pasar por allí en medio. Pero ¿sabe que no pasó? Dios fue tan singular en este pacto. No fue como en otros que hizo con el pueblo de Israel, pero en este singularmente Abraham no pasó por en medio. El único que pasó por en medio, versículos adelante de Génesis capítulo 15, versículo 19, fue Dios. Dios se paseó como una antorcha prendida en medio de los animales, y mientras pasaba le decía a Abraham, Génesis 15, 19, y le declaraba lo que contenía el pacto que estaba haciendo con él, y le decía: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esta tierra que tú ves, te la voy a entregar. Y no esperó que Abraham pasara en medio. El único que pasó fue Dios. Fue un pacto unilateral. Y de ahí en adelante todos los demás pactos que Dios hizo con todos fueron bilaterales. Había condiciones para vivir las bendiciones del pacto. Pero en este caso que hizo Dios con Abraham, Abraham no se comprometió. No tuvo que pasar ahí. Sin embargo, él entendía que era la misericordia de Dios y él se sometió a la obediencia a Dios, y por eso recibió la tierra prometida, aunque no la vio, no vivió allí como dueño, sino fueron sus descendientes. Dios cumplió su pacto. Y aunque nosotros no veamos lo que el Señor está haciendo para cumplir su pacto con nosotros, Él lo cumplirá en nosotros. Por eso no debemos dudar. El que no veamos la respuesta del pacto de Dios. Pueden ser dos cosas. Uno, yo no estoy cumpliendo con la parte que me toca cumplir del pacto. O segundo, no es el tiempo en que Dios haga válido y haga visible las bendiciones de su pacto. Alguien ha estado viviendo con fidelidad al Señor, carga una enfermedad, quizás de muerte, y solo está esperando el momento y le dice: Señor, ten misericordia, y piensa que Dios se olvidó de su pacto de sanidad a través de las llagas del Señor Jesucristo, y empieza a dudar. Hermano, Dios cumple su pacto. Créale a Él, espere su milagro. Si Dios ha dicho que tú vas a ser salvo con toda tu casa, créeselo al Señor.
Vive en obediencia a tu pacto con Dios, pero el Señor va a cumplir su pacto. Aun cuando a veces no lo lleguemos a ver, Dios cumple sus pactos. Pero el pacto se sustenta sobre la base de la obediencia. Ningún pacto después del de Abraham es incondicional, tiene condiciones. Y la condición es la obediencia. El pecado significa un rechazo del pacto y por lo tanto el juicio por no cumplirlo es la muerte. Anote esas dos palabras. El pecado significa un rechazo del pacto y por lo tanto el juicio por no cumplirlo es la muerte. Por eso, en nuestro pacto personal con Dios, cuando alguien peca, no necesita decirle a Dios, ¿sabes qué? Quiero romper mi pacto. No. Con su acto de desobediencia y pecar, usted y yo estamos rechazando el pacto con Dios. Y lo que va a suceder en el ámbito espiritual es que nuestra relación se daña con Dios. El pecado nos separa de Dios. Si yo vivo en pecado, no puedo restaurar mi relación con Dios. No puedo vivir en pacto. Aunque lo declare, aunque lo simule, viniendo tal vez a la iglesia como angelito, aunque yo sirva y haga cosas bonitas para Dios, aunque yo sea muy generoso en mis ofrendas, si yo vivo en pecado, estoy viviendo fuera de pacto, estoy rompiendo mi pacto con Dios. Y mire, lo que vamos a hacer al rato, San Pablo nos enseña que esto es un recordatorio del pacto, del nuevo pacto que hicimos en Cristo Jesús. Y él dice, San Pablo escribe en Corintios, dice, este pacto lo debemos celebrar con una limpia conciencia, de tal manera que si alguien tiene pecado, póngase a cuentas con Dios, pídale perdón, arrepiéndase de sus pecados. Porque si participa de este recordatorio del pacto con pecado, él dice, por eso algunos ya hasta se murieron, porque juicio vino sobre ellos. Y sabe que algunos cristianos, este recordatorio del pacto va y viene, andan en pecado y de todos modos participan. No tienen una claridad de lo que implica el pacto. Y por eso siempre hacemos un tiempo de promoción espiritual, de oración, donde le decimos, hermano, si usted viene enojado con su prójimo, vaya y pídele perdón antes de participar. Restaure su pacto con Dios. Porque si nosotros permanecemos en pecado, entonces rechazamos el pacto. Y si rechazo el pacto de relación íntima con Dios por causa del pecado, todos mis demás pactos van a ser afectados con las mismas consecuencias. No voy a poder vivir en pacto porque no logro vivir en pacto con Dios, no logro respetar mi pacto con Dios, entonces todos mis demás pactos van a ser afectados. Es mentira eso de que yo estoy mal con mis hijos, estoy mal con mi cónyuge, pero con Dios estoy bien. Y mientras esté bien con Dios, eso es lo que importa. Es mentira. Si está mal con su cónyuge, es que está mal con Dios. Esto es algo congruente. Esto es algo de causa y efecto. Si yo estoy mal en mi trabajo, si yo estoy mal en mis finanzas, si yo estoy mal en mi salud, debo de revisar mi pacto con Dios. Si estoy viviendo en santidad. Santidad no es perfección, hermano. No somos perfectos. ¿Sabe el Señor que de algunos años para acá he estado aprendiendo lo que es vivir en pacto? No puedo decir que vivo en mi pacto con Dios a la perfección. Me sigo equivocando, sigo pecando, cada vez menos, pero me sigo equivocando. Mis hijos hace poco me recordaron, tú no cumples tu pacto, nos prometes y no nos cumples. Y me senté
hace 3 días a llorarle al Señor. Le dije, Señor, ¿cómo puede ser posible? Con mis propios hijos no puedo cumplir mi pacto de padre. Yo necesito de ti. Vivir un pacto con otra persona, con los que le rodean, es imposible vivirlo bien si ni siquiera vivimos bien nuestro pacto con Dios. Y yo me di cuenta, necesito reforzar mi pacto con Dios. Por eso, la forma como vivimos nuestro pacto con Dios refleja la forma como vivimos nuestra vida en todos los demás pactos. Y esa conciencia llegó a mi vida no hace mucho. De que quizás mis primeros años de conocer al Señor no tenía este entendimiento, no tenía esta profundidad. Y entonces yo vivía religiosamente, sin mantener una relación profunda, sincera, íntima, transparente con Dios, entendiendo lo que Él quiere hacer en mi vida. Todavía el pecado, la tentación, me quiere hacer nublar la vista para no darme cuenta que en algunas áreas de mi vida todavía necesito limpiar mis ojos para ver con claridad que hay pecado que está estorbando mi pacto con Dios. Y por eso mis hijos me demandaron que no cumplo mi pacto con ellos. Y por eso quizás en cosas que hago, en relaciones que tengo, todavía hay quebranto, porque necesito mejorar mi pacto con Dios. Pero cuando no se entienden las consecuencias de vivir fuera de pacto, hermano, nos acostumbramos a vivir fuera de pacto. Nos acostumbramos a no vivir en bendición. Y Dios no quiere eso para usted, no quiere eso para mí. Él hizo un pacto, nos creó con la capacidad de tener un pacto con Él principalmente, para poder bendecirnos en todos los pactos que realizamos en nuestro alrededor y en el resto de nuestra vida. Y yo quiero mostrarle 2 videos y con esto termino. El primero, Irene, por favor. Volumen. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Como esas consecuencias son las que vivimos cuando no respetamos pactos. El Señor no respetó el stop, el alto. Y consecuencias como esas vivimos en la familia, en el trabajo, en las finanzas, en la escuela, en todas nuestras relaciones. Si no vivimos en pacto, hay quebranto, hay dolor. Y la siguiente es cuando se rompe el pacto entre padres e hijos o entre hijos y padres. ¿Le subes volumen, por favor?หนูมานี่กินอะไรไหม หนูไม่มีตังค์ค่ะ ไปนั่งก่อนเลย เดี๋ยวป้าทำให้กิน ทำไมป้าใจดีจังอะคะ โอ้ยใจดีอะไรกันไอ้แค่ข้าวจานเดียว ก็จะบอกให้นะ มีคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีก พลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูก
ถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิก ลงไปกินข้าว ไม่ดูแลตัวเองเรื่องมาก แม่ ไปก่อนนะเพื่อนรอ ไม่ถูกใจเราสักอย่าง ทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะ พลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไง ป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหม พลอยก็กลับมาป้าแม่ แม่เป็นห่วงเนี่ย แม่ควรปล่อยพลอยบ้างอ่ะ ค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียว ไม่ใส่หัวหอม ป้ารู้ได้ยังไงอะครับว่าหนูชอบอันนี้ โทษนะคะ เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ไม่เคยเห็นนะ ถ้าเจอเด็กคนนี้ ก็ไม่มีตังค์ติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วย คนที่บอกป้า ก็คือคนที่อยากให้หนูกลับบ้านมากที่สุด ช่วงนี้ลูกสาวกำลังจะสอบเดี๋ยวอยากให้แกกินของดีๆ โทรหาแม่หน่อยไหม ร้อย La pequeña no entendía la importancia de vivir en pacto, pero su madre sí. Nos cuesta trabajo como seres humanos entender lo importante que es vivir en pacto con Dios, pero Dios sí lo sabe. Por eso el Señor no nos abandona, por eso el Señor nos extiende su mano de misericordia y le da la vida todavía para reivindicar su pacto con Dios. Porque ningún pacto sobre la tierra puede sobrevivir y lo podemos cumplir si nuestro pacto con Dios lo quebrantamos día a día. No es posible. La iglesia del siglo XXI está siendo arrastrada por el secularismo, por el materialismo, por el humanismo y está queriendo penetrar en nuestras mentes, en nuestros corazones para hacernos vivir una vida superficial, una vida light, una vida sin compromiso. Y hay muchos, miles, millones de cristianos, hijos de Dios, que han decidido aceptar vivir bajo la mentira de Satanás, de que nuestro pacto con Cristo Jesús no es necesario cumplirlo. Total, Él es mucha misericordia y gracia, sí, pero así como vivimos nuestro pacto con Dios, así vamos a vivir los demás pactos en nuestra vida. Y esas consecuencias, Dios no las quita. Las vivimos con dolor. Y la única forma de salir de allí es reivindicando nuestro pacto con Dios. Al principio yo le dije y le pedí que orara conmigo: Dios, que este año sea un año de bendición, de victoria, de alcanzar retos, de alcanzar metas, pero ayúdame a vivir en obediencia, en pacto. Hay esperanza, hermano. Y no importa que se haya equivocado, yo me he equivocado, con mis hijos me he equivocado muchas veces, con mi esposa me he equivocado muchas veces, con mi padre me he equivocado muchas veces, pero Dios me da vida para reivindicar mi pacto con Él y restaurar esos pactos y no viva las consecuencias que el mundo quiere que sí viva. Dios en su grande misericordia, hermanos, nos da la vida hasta hoy. Y Dios quiera que usted termine y yo terminemos el 2019 viviendo una vida mejor, viviendo mejor nuestro pacto con Dios, no echándolo para atrás, no quebrantándolo, no revocándolo, no olvidándome de Él.
Y entonces usted va a poder ver la bendición de Dios. Le ha estado pidiendo que el Señor lo sane, hermano. Puede ser que viviendo mejor su pacto va a tener la sanidad que usted está pidiendo. Le ha estado pidiendo que su matrimonio se salve. Puede ser que mejor viviendo su pacto con Dios, el Señor va a restaurar y salvar su matrimonio. Le ha estado pidiendo que sus hijos vuelvan a casa. Es muy probable que viviendo mejor su pacto con Dios, su pacto con sus hijos sea restaurado. Y la única forma, hermano, es viviendo en pacto. Este año queremos empezar a guiar a la iglesia a vivir una vida de pacto profunda, no superficial, profunda. Yo le invito a estar de pie. Le pregunté al principio si puedes regresar a la pantalla inicial, Irene. Le pregunté al principio si tenía idea de qué era esos puntitos y esa rayita. Esos puntitos y esa rayita de esta imagen del año de pacto 2019 son los 3 animales partidos a la mitad: el tórtolo y el palomino y el río de sangre, que si yo rompo mi pacto con Dios, me pasará como a esos animales. Nuestro deseo es que aprendamos y caminemos juntos para vivir una vida, una mejor vida de pacto. Cierre sus ojos mientras adoramos al Señor. Yo no sé si alguien ha estado batallando con consecuencias, dolor, quebranto en su vida, en su salud, en sus finanzas, en su trabajo, en sus relaciones. Pero Dios tiene la respuesta a través de su pacto para restaurar su vida. Y hoy queremos orar por usted. Y si usted quiere pasar aquí al frente, tener un momento de administración, un momento de oración, salga de su lugar. Pasar aquí al frente no es sinónimo de que ando mal, es sinónimo de que necesito más. Necesito más. Más vida de pacto, más compromiso, más obediencia, más entrega, más transparencia, más sinceridad, más pasión con Dios, más entrega. Eso es significado de que necesito más. Anímica y balarabaisha. Oh, mi Señor, este día, Señor, ayúdanos a entender con mayor claridad que la respuesta, Señor, para nuestra vida y nuestras relaciones está fundamentalmente en vivir en pacto contigo, en no retroceder en nuestro pacto contigo, en ser sincero y transparente cuando estoy equivocándome,